tuya, con la tuya. Hola, buenas tardes, bienvenidos a esta voz rara que no se esperaban. Nuestra conductora Keila está con un temita gripal, así que acá estoy yo, la columnista de efemérides, de conductora de hoy. Poniéndose la 10. Acá estamos, vamos a ver cómo nos va. Y bueno, nos presentamos, ahí ya saludó Nat. Hola, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo andan? Estamos con Fer también, Fer Luna. Buenas, ¿cómo están todos? Tenemos en cuarentena, Key. Key está, pero está del otro lado, está en modo productora hoy. Y bueno, y en la producción también allá atrás está Marcos, nuestro operador, un aplauso para Marcos. Así que bueno, un programa atípico hoy, pero preparamos un montón de cosas súper interesantes que fueron transcurriendo en esta semana. Pero bueno, me autopresento con las efemérides del día de hoy. Primero quiero decir que tenemos otro productor más detrás de cámaras que... Tenemos a alguien que nos vino a filmar para que salgamos. Hoy tenemos muchos productores. Mucho detrás de escena hoy. Bueno, hoy es 4 de abril, pero como hubo feriados en el medio, diferentes eventos, me acordé el lunes, no sé si lo traigo en la efeméride de la semana que viene, es el aniversario de Avellaneda. Se cumplen no sé cuántos años, así que los que trabajamos en Avellaneda trabajamos y los niños no van a sus escuelas, así que nada, viene ahí el lunes. Pero por esta semana, un día como hoy, pero en 1917, vamos a arrancar hacia arriba, Lenin publica las tesis de abril. Impresionante, seguimos con meter una efeméride trosca por semana. La de hoy es Lenin con las tesis de abril. Bueno, fue la primera vez que alguien dijo, chicos, no queda otra, yo vuelvo del exilio y vamos a tomar el poder a través de los soviets. Así que nada, interesantísimas las tesis de abril, recomiendo que las lean, son muy cortitas. Y en 1975, dos muchachos llamados Paul Allen y Bill Gates, en un garage fundan una empresa que le van a poner Microsoft y que bueno, hoy en día todos la conocemos, ¿no? Así que nada, ¿qué estamos escuchando? ¿Solo voy de la 25 está sonando? ¡Qué espectáculo! Y bueno, y el miércoles fue feriado en Argentina por el día de veterano de la guerra de Malvinas, de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur, pero elegimos traer otra efeméride hoy. El 2 de abril se conmemora el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo y trajimos varios temas para charlar hoy. Pero antes, no me quería olvidar, traje otros temitas que no los quería dejar afuera. El 4 de abril nosotros los que somos docentes tenemos un lema que es el Día del Maestro, no es el 11 de septiembre, es el 4 de abril. Un día como hoy en el 2007 fue asesinado Carlos Fuentealba, era un profe de química de Neuquén, militaba en ATEN, en el sindicato docente de ahí, y en el marco de un corte de ruta, en reclamo de mejoras salariales y mejores condiciones, recibe un impacto de una granada de gas en la cabeza. Va a fallecer al día siguiente. Hoy la efeméride de hoy es porque fue el día en el que se dio la manifestación. Que la estuvimos recordando hace poquito porque fue del mismo modo en el que hirieron a Pablo Grillo en una de las últimas manifestaciones. Y bueno, en el caso de Carlos Fuentealba, todavía no fueron procesados todos. En el marco de grandes paros y movilizaciones docentes en todo el país. Tal cual. Y bueno, acompañado por los trabajadores ceramistas también, ¿no? Que estaban ahí en el corte, o sea que con una coordinación también muy interesante. Sí, se unieron un montonazo de sindicatos en ese momento en Neuquén, y también lo que decís vos, Nat, en Santa Cruz venían de decenas de días de paro, en Jujuy también. Yo me acuerdo que estuve leyendo estos días, quería recordar que estábamos haciendo en Buenos Aires. Yo me acuerdo que estaba terminando la escuela en ese momento y se discutía si se empezaban o no las clases y demás. Y después traje también como otro hecho muy triste, pero en el marco de que íbamos a hablar un montón de la salud y otros temas, que hace 25 años falleció a causa de un suicidio Mirko Saric, que era un jugador de San Lorenzo,
un mediocampista. En ese momento, en el fútbol no se discutían esas cosas, no se hablaba de salud mental, no se hablaba de, además de ser un deporte muy machista, y puso en evidencia que había un montón de cosas que había que empezar a, por ejemplo, que tengan soporte psicológico y emocional los jugadores de fútbol. En el caso de él fue porque siguieron una serie de sucesos en el marco de la exposición que tenía. Tuvo problemas familiares, se había enterado de que él era padre y el hijo del que era padre no era hijo de él. Después una hermana se había ido a vivir afuera, problemas en el fútbol, lo querían comprar, él no se quería ir, no se quería alejar del país. Y su propia familia decía que era una persona muy sensible y que le costaba enfrentar problemas cotidianos y qué hubiera pasado si, ¿no? Después se abrieron un montón de discusiones en el fútbol de qué hubiera pasado si hubiera tenido acceso a la salud mental, ¿no? Sí, y otro tipo de sostén, porque se comenta que en su momento él pidió ayuda incluso, porque estaba en un cuadro depresivo muy grande, pero bueno, las herramientas hace 25 años eran diferentes y repito, el mundo del fútbol en ese sentido es muy complejo. Y bueno, decidió quitarse la vida, San Lorenzo todos los años lo recuerda en esta fecha, y el mundo del fútbol también, y de hecho fue un puntapié para que estas cosas empiecen a cambiar un poco. Pero bueno, volviendo, contábamos que el 2 de abril es el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo. Y hoy lo que trajimos es a un compañero, se llama Mauricio Estrada. Mauri es papá de Rumi, diagnosticado con TEA. También trabaja en la Comisión Nacional de Energía Atómica, dato de color. Así que nada, Mauri, ¿andás por ahí? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo anda, Mauri? ¿Todo bien? Bien, todo bien, por suerte. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, por el espacio y por la oportunidad de poner un granito de arena en esto de la concientización sobre el autismo, ¿no? Buenísimo. No, muchas gracias a vos, que a la urgencia dijiste sí de una, estoy, y respondiste al toque. Bueno, teníamos unas preguntas para hacerte. En primer lugar, porque cuando hablábamos sobre qué charlar, dimos por sentado de que todo el mundo sabe qué es el trastorno del espectro autista, y en realidad no. Y me imagino también vos, en tu situación, calculo que fuiste aprendiendo mucho en este camino, antes de los diagnósticos, con los diagnósticos, etcétera. Nada, que nos cuentes un poco de eso. Bueno, sobre todo lo que hay que pensar y lo que hay que tener en cuenta con respecto al autismo, que es una condición y que lo que tiene en cuenta es que son formas también eso es muy amplio, pero que son formas de ser y de estar en un mundo y de sensibilizarse con distintas cosas que por ahí no para todos es igual, ¿no? Entrar a un salón donde hay música o donde hay mucha gente hablando al mismo tiempo, por ahí para uno puede ser algo natural o no puede ser muy molesto, y para otras personas puede ser realmente algo muy disruptivo, y eso después obviamente genera distintas formas, digamos, de cómo estar y de cómo se llevar esos momentos, ¿no? Al ser tan amplio es algo que puede ir variando de acuerdo a esas sensibilidades. Hay personas con autismo que no desarrollan el habla, hay otros que lo hacen parcialmente, hay quienes pueden valerse por sí mismos, otros que necesitan alguna cierta cantidad de apoyos, y bueno, todo esto es lo que uno intenta también poder contar un poco de cómo es la realidad. Más que nada a veces se intenta, o lo que se populariza más es sobre las niñeces con autismo, pero bueno, creo que en el último tiempo también se ha salido mucho y se ha mostrado que hay distintas también se atraviesa en distintos momentos de la vida, en las adolescencias, en
en la adultez, y hay distintas formas de atravesarlo, ¿no? Eso está bueno de entender que son diferentes maneras de percibir muchas veces, que se pueden dar de diferentes maneras, en diferentes grados, por eso también se habla esto del espectro, es como muy amplio, ¿no? Vos en este camino de informarte sobre todo lo que nos estás contando, que calculo que te llevó tiempo aprenderlo y te fuiste informando, y, y llegar al diagnóstico, como con qué trabas te encontraste, burocráticas, sociales, qué límites encontraste que no, quizás no tengan tanto que ver con el trastorno del espectro autista en sí, sino con otro tipo de límites. Claro. Bueno, sí, como te decía, evidentemente hay mucho de lo que más se habla más en este momento que hace 10 o 20 años, Claro. pero realmente hay un montón de cosas que siguen siendo bastante engorrosas en el sentido de, por ejemplo, no tener que adquirir, poder tener que llegar a tener que buscar los apoyos necesarios, la búsqueda de los profesionales, la búsqueda de los apoyos para la inclusión en lo que es toda la etapa escolar, y todo eso conlleva además una serie de trámites con el Estado, con las obras sociales, que involucran nada, que vos tenés que aprender a hacer un montón de trámites, aprender a hacer un montón de cosas que bueno, que no lo estás contemplando, ¿no? Pero eso no es solamente una parte, o sea, eso es solamente una parte, digo, de quienes, por ejemplo, tenemos un trabajo asalariado en blanco, y por ahí accedemos a una social, o hay quien puede acceder pagando una prepaga, pero imagínate a alguien que no tiene ningún tipo de esos recursos. Bueno, nada, la salud pública hoy la vemos como está siendo atacada todo el tiempo, donde hay un discurso completamente también de odio todo el tiempo, y se ve que nada, que hay mucha gente que por ahí no tiene esos recursos, y imagínate todavía tener que recurrir a ese tipo de burocracia, sortear esas trabas en una salud pública donde eso es cada vez más escaso. Se ve por un lado en la escolaridad, pero también se ve en el tema de los apoyos, de poder tener una atención para poder hacer una terapia, para poder acceder a distintos tipos de apoyos que es muy difícil hacerlo si no hay eso. Ya imagínate que desde ese punto de vista hay que atravesar muchos trámites, muchas cosas, que a veces incluso se termina convirtiendo en un tema que es que pelearte con la obra social para que te reconozca esto, tener que demostrar una situación, cuando esta situación, la condición de mi hijo no va a cambiar en el transcurso de un año, de 5, de 10, ya es parte de su vida. Entonces tener que demostrarlo en cada momento, llevar papeles para justificarlo, y bueno, un montón de cosas así que hacen, en vez de hacerlo más fácil, nada, a veces se complica más. Claro. Hola Mauri, te saluda Nat, ¿cómo estás? Hola, Ana, ¿cómo estás? Bien. Mira, yo te quería hacer esta pregunta porque puede servir también para lo que nos estén escuchando y demás. Como vos bien llamás, necesitamos a veces este sistema de apoyos, ¿no? El sistema de apoyo puede ir, entiendo que es de bloqueadores de sonido y demás. Si nos querés contar en su experiencia cuáles son estos sistemas de apoyo que capaz pueda servir para el resto que nos esté escuchando, si están atravesando también esta situación, si ustedes tienen digamos, un sistema de apoyo en función de sus tratamientos o de sus herramientas, y nos querés contar. Bueno, sí, en el caso de mi hijo, él tiene que realizar distintas terapias, más que nada relacionadas a lo social, ¿no? A la psicología, a la terapia ocupacional, a la fonobiología, porque la dificultad se
se encuentra a veces en el aula y a partir de eso de cómo socializar. Y después está el ámbito escolar, ¿no? Donde necesitas una parte del apoyo, que son muchísimos trabajadores que hoy en día tienen una precarización brutal, y muchas veces termina siendo eso también más precario, el hecho de que se va rotando de personas, a veces no se puede acceder, entonces pero centralmente es eso hoy. Y después hay un montón de cosas que ya se empiezan a cortar, ¿no? Ya te empiezan a decir, no, bueno, el transporte no, porque no, tenés que tratar de tener este desafío y todo. Y bueno, son cosas que uno empieza a ver cómo se empiezan a cortar también, ¿no? Sí. Buenísimo. Bueno, te hago una última pregunta, Mauri, en este sentido que hablabas, para mí re importante el tema en primera instancia lo de la salud pública que comentabas, y después también el nivel de precarización que hay, por ejemplo, en el caso digo las chicas porque en general en su mayoría son mujeres, pero por ejemplo las acompañantes terapéuticas que lidian con las obras sociales, que las hacen hacerse monotributista, cobrar no sé cuántos meses después. Toda una serie de cosas que precarizan aún más la salud. Y bueno, ni hablar, vos lo decías, la gente que no tiene acceso a eso. Yo lo que te quería preguntar es en dónde te organizás y cómo te organizás vos también para empezar a pelear contra todas estas trabas burocráticas que hay, contra el vaciamiento de la salud y demás. Claro, sí, yo empecé más bien a los tumbos viendo cómo era todo y por suerte después empezamos a juntarnos con compañeros que vivíamos esta realidad desde distintos puntos de vista y nos agrupamos en la red de discapacidad, impulsamos compañeros del PTS con compañeros independientes, donde más bien tratamos de buscar una solución entre familiares de personas con discapacidad y los trabajadores de estos apoyos, porque nos parece que no puede ser una salida, digamos, solamente por uno solo de los lados, sino que tenemos que buscar esta pelea, darla todos juntos. Entonces, organizándonos con los compañeros de la red de discapacidad, que nos pueden buscar en Instagram, así con ese nombre, y en Facebook también. Con ellos nos venimos organizando y también es una manera también de poder ir buscando eso, distintas experiencias, ver cómo resolver distintas cuestiones que se te presentan, ¿no?, en el día a día. Bueno, espectacular. Che, recordame cómo están en las redes, así lo repetimos. Sí, nos pueden buscar como Red en Discapacidad. Perfecto, Red en Discapacidad en Instagram entonces. Bueno, Mauri, te reagradecemos por habernos atendido y nada, te dejamos con lo tuyo que nosotros seguimos con el programa. Te mando un abrazo, Mauri. Un abrazo grande. Buenísimo, muchas gracias por el espacio. Chau, chau. Bueno, estamos a esta altura a 480 días de la asunción del gobierno de Javier Milei. El especialista en crecimiento económico sin dinero había dicho en los debates. Con y sin dinero, sí. Con y sin dinero, exactamente. Inauguró su gobierno el primer día ya sacando un decreto supuestamente para empezar a modificar la cantidad de ministros. La realidad es que a los 45 días sus propios ministros empezaron a cambiar porque ya empezó el revoleo de Libertad Avance y sus internas. Después empezó algo que caracterizó al gobierno, un bombardeo en todos los medios, redes sociales, un ejército de trolls y tantas cosas que replicaban de forma agresiva, incluso los propios libertarios en la calle y todo aquello que nos hemos cruzado, siempre hemos tenido esos gratos diálogos. En ese mismo tono, cuando anunciaron hace poco una mísera baja de los números estadísticos de la pobreza, volvió a salir con un tuit en el mismo carácter, de forma violenta, celebrando que hay 38% de pobreza, como si hubiese algo para celebrar, no tener para comer, no poder llevar un plato a la mesa, que el 60% de los adolescentes están debajo de la línea de pobreza, que hay más de 250.000 despidos, que un jubilado gana 350.000,
cuando la canasta básica del jubilado es alrededor de 1.200.000, pero le gusta celebrar por Twitter. Todo este ejército que tienen de periodistas ensobrados vienen insistiendo en que hay grandes triunfos, que la economía está creciendo, que toda esta gente que vinieron a salvar el país, y ahora nuevamente Caputo vuelve a sacar un nuevo préstamo con el FMI para pagar el préstamo que Caputo había sacado, pero que Caputo dice que esta vez es distinto. Me parece que no sería tan así. Mientras intentan explicar lo inexplicable, el Banco Central perdió 4.500 millones de dólares intentando frenar la corrida del dólar y toda la bicicleta financiera que vienen manejando. Yo me reía porque escuchaba que para mí las cuentas se las estaba haciendo Sper, que en una entrevista dijo que 20 menos 14 es 11 y que eso era lo que iba a quedar de reservas en el Banco Central. Menos mal que son economistas. Mientras tanto, sube el riesgo país, que quisieron bajarlo, que lo vendían como una bandera, pero ya se demostró que en estos últimos días, incluso con la corrida que hay, sigue subiendo. Sube el combustible, sube el transporte, sube la carne. Pero bueno, la carne no importa, porque se sacó de la canasta básica total. ¿Cuánta gente puede comprar carne? Pero algo que no sube son los salarios, que el que tiene suerte de tener un salario algo estable. Los haces de la economía, que se les complica en el terreno donde supuestamente eran expertos, y siguen quemando reservas. Hacen todo un esfuerzo para sostener lo que cada vez es más difícil de sostener en toda esta casta de periodistas y medios que tienen comprados. Pero la realidad empieza a cambiar. Como muestra en Política Online, que usó varias consultoras, no solo consultoras locales, sino una consultora muy conocida, que es la Atlas, que era la que había justamente acertado en el pronóstico de las elecciones donde ganó Milei. Los datos que arrojan son un poco distintos. El 47% ya dice que el gobierno de Milei es malo o muy malo, y el 44% que es bueno. A su vez también hay algo que es importante ver, porque cuando asume Milei, una de las cosas que siempre se vendían como las preocupaciones de la población, que era la inseguridad y demás, ya no es tan así. Hoy el 44,5% tiene como preocupación la corrupción, el 42% los altos precios y la inflación, el 31,4% el desempleo y recién el 31,2% la inseguridad. Esto lleva a que la gente comience a manifestar su bronca y empiece. El apoyo a los jubilados funcionó casi como una caja de resonancia de esto, donde se empezó a ver esa solidaridad y empezar a sentirse identificados y empezar a salir a las calles. El gobierno comienza a perder otro terreno, cual custodiaba celosamente la cuasi general Burrich, que a pesar de la feroz represión, la gente no abandona las calles y la movilización se sucede cada vez más apoyo a los jubilados y ya deja de tener miedo de salir. Porque también se comienza a entender que la Argentina no es un país pobre, como lo demuestran los empresarios que encabezan el ranking de la revista Forbes como los más ricos de Latinoamérica, incluso algunos del mundo, sino que la gente es pobre, que la riqueza que generan los trabajadores hoy se cuatriplicó en traslado a las ganancias en las últimas décadas de los empresarios. Esto quiere decir que lo que nosotros trabajamos se transforma 4 veces más en ganancias para los empleadores, mientras que los sueldos vienen cayendo mucho más que eso. Esto es un estudio que se hizo de los años 70 a la fecha. Por otro lado, en el mundo, este auge que tuvo la derecha empieza a tener algunos límites. Condenaron a algunos exfuncionarios de Trump, a Stuart Rhodes, que era uno de los que encabezó el grupo de ultraderecha que tomó el Capitolio en Estados Unidos. Una condena de 18 años. Por otro lado, también Marine Le Pen en Francia fue condenada para evitar que ocupe cargos públicos. Si bien es difícil que esté presa, son condenas que empiezan a surgir. Entonces algunos dicen, bueno, por la parte legal empieza a surgir un freno.
Por otro lado, más acá en nuestras tierras, como dijo Dyer en una entrevista, dicen que hay que construir un poder y llegar a las elecciones y ganarlas. A mí me suena que no quieren salir a las calles, pero bueno, cada uno entenderá. La realidad es que son momentos donde justamente la movilización es la que presiona y comienza a definir la política. Recordemos que este gobierno empieza a tener impactos en su línea de flotación, con distintas crisis que ellos mismos fueron generando. Y no gobiernan solo, hay que entender que hay una Cámara de Diputados que le ha votado parte de estas reformas. Y en medio de este panorama, todo este panorama bastante cambiante, el peronismo tiene una disputa abierta por el poder electoral. Kicillof y la jefa Cristina revoleándose cuanta liturgia peronista haya, discutiendo cómo van a sacar las elecciones, cómo la van a desdoblar. La única preocupación que parecen manifestar es quién queda en las listas y quiénes no. Si bien ahora pasó un hecho con bastantes repercusiones que voltearon la nominación por decreto del Hijo y Mansilla, que es bastante coherente que se haya hecho, esto no es producto justamente de que la oposición tiene una línea política o de un acuerdo, es más bien un reflejo del problema de gobernabilidad que se está dando y que el proyecto político de última del peronismo no es darle gran batalla a Milei sino organizarse. Pero también hay que recordar que dentro de los problemas que tiene la justicia hay que resolver el estado procesal de Cristina de Kirchner. Entonces son algunas cosas que sospechosamente pueden tener alguna relación. Pero la realidad de la gente comienza a supurar en las calles y comienza a organizarse, los jubilados, los despedidos y la presión crece. El manejo de la economía y de los medios ya no son monopolio del gobierno y es necesaria la organización y movilización desde abajo. Para que la política tampoco sea la agenda que te quiere marcar el gobierno e imponer por medio de todos sus medios afines. Hoy la movilización es la presión que comienza a definir la política. Bueno, volvemos en Con la Tuya. Un montón de cosas para charlar hoy. Nos fuimos por todas las ramas posibles por las que nos podemos ir. Y ahora... La enredadera. Una enredadera, sí. Y ahora estamos con Nat, que vino con su columna de esta semana. Así que bueno, contanos, Nat, qué trajiste hoy para charlar. Bueno, como Mauricio más o menos se encargó de aproximar la situación en discapacidad, es grave y la verdad que afecta a un sector que ya es muy vulnerabilizado socialmente. Pero bueno, esta semana hubo comisión en diputados, fue el día de ayer. Durante la comisión ahí funcionó, este año es la segunda vez que funciona. Pero bueno, están gestionando finalmente un proyecto de emergencia en discapacidad. Ese proyecto de emergencia está armado por el bloque del peronismo, está firmado por el diputado Daniel Arroyo, lo sigue Tolosa Paz, nombres que conocemos me parece acá en provincia, sí. Después del diputado Valdés y demás. Este proyecto de emergencia lo que se encarga o lo que viene a poner sobre la mesa es que la situación, como decíamos, está ya en condiciones muy extremas. Por ejemplo, vamos a empezar a abordar contando lo que es que el organismo encargado de aplicar las políticas públicas en discapacidad es la Agencia Nacional de Discapacidad. Desde febrero más o menos empezaron los despidos de la agencia, se despidieron alrededor de 350 trabajadores, dejando áreas enteras sin funcionamiento. Y bueno, y este organismo es el que tiene a cargo la obra social, que es la que cubre las pensiones no contributivas, ¿no? El certificado único de discapacidad, que es Incluir Salud. En Incluir Salud, digamos, la asistencia o digamos la cobertura que tiene es a través de los centros especializados en rehabilitación. No cubre, por ejemplo, las prestaciones, como decía Mauricio, fonoaudiología por aparte, o el transporte, por ejemplo. Solamente cubre lo que serían estos centros de rehabilitación, que hay muchas
personas que, o en los niños hacen escuela en un turno y centros de rehabilitación a la tarde o en contraturno, y bueno, y después también personas adultas que son parte de este sistema de apoyos que decíamos y también cómo acceden, por ejemplo, a un oficio y demás. Y perdón, Nat, que te interrumpo. Sí. ¿Cómo, y la disponibilidad o el acceso a eso, en cuanto a demanda me refiero, está bien? ¿Funciona bien? No. Me imagino que si hay una cierta cantidad de centros y hay solo una manera de acceder, no debe ser nada fácil. En esta comisión que hablábamos, invitaron a distintas agrupaciones y asociaciones y decían que los centros están en una situación en donde están declarando cierre. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires han cerrado alrededor de 20 centros ya. Claro. Y bueno, y ahora vamos a hablar un poco durante el proyecto de emergencia, qué es esa emergencia y cómo se expresa. En el marco de los tratamientos que quedan por fuera de lo que decíamos, ¿no? De estos centros que ya no cubre incluir salud, se asignan a través de un sistema único de prestaciones básicas que se llama el nomenclador. En este nomenclador, por ejemplo, están los acompañantes terapéuticos, las fonoaudiólogas que decíamos, el transporte. Obviamente este sistema de prestaciones está tercerizado, está bajo los convenios del monotributo, y bueno, y las prestaciones están en un deterioro donde ya incluso hay personas que trabajan siendo profesionales, ¿no? Acompañamientos terapéuticos que ni siquiera pueden cubrir el costo de lo que les sale el monotributo mensual. Sí, es una miseria. El transporte es otro que está en emergencia absoluta porque lo que están cobrando por kilómetro por la nafta que hablábamos, se está pagando 541 pesos cuando el monto del kilómetro está en 1.500 aproximadamente. Sufrió otro ataque la semana pasada. Recordamos también que las pensiones no contributivas están en 260.000 pesos por mes. Obviamente que la canasta básica está, decía Fernando hace un rato, en 1.200.000 pesos. Con 260.000 uno hace una compra en el supermercado y si no tenés a alguien que te acompañe o que te ayude, quedás sin llegar a cubrir una semana. Bueno, como decíamos, en el marco de esta situación llega este proyecto de emergencia en discapacidad. Este proyecto obtiene dictamen. Dictamen quiere decir que en la Comisión de Discapacidad, donde se aprobó, la mayor parte de los diputados acompañaron, o sea que tuvo la aprobación de la Comisión de Discapacidad. De ahí se fue a la Comisión de Salud, que también se trató hace una semana. En esta Comisión de Salud también fue apoyado por la mayoría de los diputados. Y queda una comisión más para llegar a lo que es el pleno, el recinto, la discusión en el Congreso, que es la Comisión de Presupuesto y Hacienda. ¿Te acordás quién está ahí? No, pero ya con ese nombre, ¿quién está ahí? La dirige Expert, la Comisión Hermoso, de Presupuesto y Hacienda. Imagínense que sabe sacar cuentas. Claro, que decíamos. Imagínense lo que le interesa a Expert, las personas con discapacidad, pero bueno, la comisión sabe, esto se discutió esta semana, así que intentan llegar al pleno de la sesión de diputados para emplazar a la comisión. Esto quiere decir para hacerle una intimación a que trate este proyecto, y una vez que pase esta comisión, llegue al pleno, en el pleno la mayor parte de los diputados lo vote, obtendría media sanción. Este proyecto de emergencia en discapacidad no es el único. El diputado Nicolás del Caño, con el bloque del Frente de Izquierda, Miriam Bregman, Cristian Castillo, en ese momento también estaba Romina del Pla. O sea, estamos hablando de un proyecto que se presentó en 2022, en un momento donde Massa también retrasó el pago de las prestaciones y demás, también armado por un montón de asociaciones
y bueno, se actualizó el año pasado. Entonces, bueno, están estos dos proyectos. El que obtuvo mayoría fue el del diputado Daniel Arroyo. Y más o menos para decirles algunos puntos de lo que trata este proyecto es que actualiza el valor de los aranceles, por lo que decíamos que el kilómetro está en 500 pesos y no se actualiza desde aproximadamente de junio del año pasado los valores de las prestaciones. También condenaría lo que serían las multas y los intereses por el atraso del pago del monotributo. Después tiene otro punto que dice que se aumentarían las pensiones no contributivas, dice a un saldo adecuado y sostenido, o sea, es medio que también queda a criterio. Claro, ¿cuál No, es un más- saldo adecuado y Claro. sostenido? Demasiado subjetivo. ¿Según quién? Claro, ¿Según Claro. experta? ¿Experto va a estar en ese saldo? Claro, y sí, o sea, esto dependería del Poder Ejecutivo, o sea, Claro. que sería a consideración del Ejecutivo. Tengamos en cuenta que esto está en el marco de lo que es la Ley Nacional de Discapacidad, que está en el marco de la Convención, pero bueno, en este momento... ¿Y porque, claro, ahora con todos estos cambios de los ministerios, todo lo que es... Claro, muy buena pregunta. ¿De quién depende? Porque antes era Desarrollo Social, no. La Agencia Nacional de Discapacidad en un momento, como tiene un abordaje transversal, o sea que no es que vos pensás Claro, que podés tenés verla desde transporte, deporte, desde cultura, educación, claro. salud. Entonces funcionaba bajo el Ministerio de Gabinetes, Ahí va. por jefatura de gabinete. Igualmente este gobierno se encargó de ponerla en el Ministerio de Salud, porque él piensa que o somos enfermos o solamente Claro. necesitamos la asistencia Claro. en salud. Claro. Entonces al bajarla de categoría, también le otorgan menos presupuesto, ¿no? Claro. Ahora Todo la agencia, fríamente calculado. claro, ahora la Agencia Nacional de Discapacidad solo tiene el abordaje de salud. Recordemos también que las pensiones no contributivas son el 70% del haber mínimo que es la jubilación mínima, como decía también Claro. Fer, está en 350.000, o sea, ya Que está es menos, atrasado es menos. En realidad el haber mínimo son 280 y pico. con el bono congelado. Más el bono queda en 300 y pico, que es el promedio, pero si el haber mínimo son 280, es el 70%, no te alcanza ni para tomar de colectivo. Totalmente. Y ya decíamos, ¿no? Que por el mínimo aumento que se aprobó en las dos cámaras, después fue vetado. O sea, tampoco hay posibilidad mucho de poder actualizarlo por las cámaras. Por último, me parece que algo interesante para destacar es que lo que cambiaría también en este proyecto, lo que intentan cambiar es que la pensión no contributiva es porque, digamos, vos no contribuís al sistema previsional, pero está considerado como invalidez laboral. O sea, las personas con discapacidad somos inválidas. Ya se caracteriza así, el Estado te dice así. Y fue noticia hace poquito que habían cambiado como, no es el diagnóstico, pero habían cambiado como unos ítems y habían incorporado la categoría de inútil, de Sí, era un una montón vieja- de cosas que ya no existían más. Claro, es una vieja categoría que existía en la Constitución, Claro. que era de inútil, algo así como casi estúpido, inútil, no sé. Y, Una cosa y así, disminuido mental. Claro. Y Eso, débiles ahí está. mentales. Débiles mentales, ahí está. Sí. Bueno, Terrible. sí, eso también lo charlábamos la otra vez. Ahora este proyecto lo que intenta cambiar es que la pensión no se llame por invalidez laboral, sino que se llame con una asignación para las personas con discapacidad de protección social. Eso es medio, a las personas no les cambia la vida, pero bueno, sí me parece que actualiza la forma de la comprensión de la discapacidad, ¿no? Y después otra de las cosas que también sacaría este proyecto o intenta modificar es que ahora tenés incompatibilidad, o sea, si vos cobrás la pensión no contributiva no podés trabajar. Entonces, porque si vos trabajás en blanco, al toque te dan de baja la pensión. No importa cuánto cobres, ¿no? Claro. Pero Si podés trabajar.
Chao, Claro. pensión. Claro. Chao, listo, fuera. Hermoso. No o sea, lo que tiene, por ejemplo, esto de lo que hizo el nuevo también gobierno es que no el otorgamiento de la pensión no es socioeconómico, o sea, es solo médico. Entonces, por eso, no les importa si vos trabajás, no trabajás, o si Claro. con el trabajo y la pensión cobrás de 900.000 pesos igualmente no te alcanza, no importa. O sea, ahora es incompatible entre la pensión y un trabajo, que es lo que este proyecto de emergencia también intenta modificar. Con todo esto que también comentábamos, ¿no? Que decía Fernando de lo que es el acuerdo que tiene el gobierno de cómo lo acompañan en su gobernabilidad, y cómo también hay cómplices que, por ejemplo, en senadores recuerdo que votaron reincidencia y reiterancia, ¿no? Acompañado por todo el peronismo para criminalizar la protesta social. Es este Congreso el que tiene hoy la potestad y la decisión de si efectivamente actualizamos estas condiciones de emergencia de las personas con discapacidad o no. Yo llamaría a estar en estado de alerta, aunque sea tener una mínima desconfianza. Como decía, también hay otro proyecto de emergencia en discapacidad, que bueno, si es que llega al Pleno, tratarían de incorporar los compañeros del Frente de Izquierda, que por ejemplo ellos plantean que la pensión no contributiva debería ser la canasta del adulto mayor, ¿no? Que da el INDEC, no un aumento mínimo para mantenerte en situaciones de vulnerabilidad, sino algo que permita el acceso a la salud, a la alimentación y demás. Ellos plantean también un comité de trabajadores entre fonoaudiólogos, acompañantes terapéuticos y demás, que sean ellos quienes definan cuáles son las formas de su contratación, cuáles son sus derechos laborales, como para salir de esto de la tercerización del monotributo, ¿no? Y poder enfermarte o tener derecho también a tener vacaciones y todo lo que son los derechos laborales obtenidos ya como trabajadores. Y por otro lado también plantean la reincorporación de todos los despidos de la Agencia Nacional de Discapacidad, y también, por último, me parece muy interesante por esta perspectiva que vos decías, Nadia, del abordaje interdisciplinario y transversal, el acceso a una casa, ¿no? A una vivienda, porque hoy por lo general no, digamos, estando en situaciones de vulnerabilidad hace tantos años, porque mi ley viene a recrudecer el programa, pero ya venía muy precarizado también la realidad, poder tener el acceso a una vivienda y un ingreso que te ayude. No, claro, aparte con esa pensión que alquilás, no alquilás nada, o sea, no, es imposible ni Total. siquiera. No, o sea, los apartamos de la números. base, no hablamos de una vivienda propia, hablamos de poder tener una cierta independencia económica, es imposible, no. No, es ridículo los números que manejan y encima Sí. tenemos naturalizado algo que es el sueño de la casa propia. No, no es un sueño, es un derecho Total. que deberíamos tener todos, pero y en estas condiciones aún peor, porque no tenés acceso a nada. Entonces ellos incorporan este plan de viviendas o para aquel que pueda también un crédito a tasa cero, pero bueno, si bien acompañan esta situación de emergencia en discapacidad, también poder garantizar condiciones más sostenibles en el tiempo y más estructurales es lo que realmente sacaría la situación de emergencia como se plantea de las familias y de las personas que vivimos la discapacidad. Así que yo por la red en discapacidad y por los que venimos también militando en discapacidad, llamamos, por supuesto, a acompañar esta declaración de emergencia, pero también a que seamos sujetos, ¿no?, de decisión. Por ejemplo, nosotros, para mí tendríamos que también empezar a pensar si no somos las personas con discapacidad la que tendríamos que dirigir la Agencia Nacional de Discapacidad y definir totalmente. nosotros cuáles son nuestros sistemas de apoyo, como decía también Mauricio, cuáles son los tratamientos, cuál es el abordaje, cómo queremos que sea nuestra educación. Y bueno, y entonces ahí como también planteaban cómo de conjunto podemos construir no solo la resistencia, sino políticas o formas de vida que nosotros que somos los que lo transitamos podemos dar cuenta de cómo sería algo que no sea en emergencia, ¿no? Entonces, bueno, nada, contarles cómo viene. Gran reflexión esa la última, ¿no? Poder vivir de una manera que no sea constantemente en emergencia. Sí. Claro. No, pero a ver, esto va a emparchar. Si ya la terciarización en cualquier laburo es cotidiano, imagínense con cualquier otro inconveniente más.
y todo lo que se viene desmantelando es terrible, porque incluso todo ese paquete que incluye la salud que se fue desmantelando, se fueron perdiendo profesionales, se fue perdiendo la asistencia, se fue perdiendo insumos, todo eso te empieza a repercutir por todos lados. Y no hay quien se siente a pensar esas políticas porque los acabaron de sacar de la estructura donde estaba. No tenés recurso alguno para poder tener asistencia. Y que agrava tu condición, ¿no? Si ya vos necesitabas apoyo, al no tenerlos cada vez se va recrudeciendo más. Bueno, una sola cosa más que me parece interesante, que es no tampoco conformarse con el mal menor, ¿no? Con cómo veníamos antes y solamente volver al 2022, sino cómo podemos en este momento de tanta emergencia, cómo golpear más fuertemente para cambiar profundamente nuestras condiciones. De una. Bueno, charlamos una banda. Me encantó, así que nos vamos a ir a una tanda y volvemos en un cachito. Volvimos y ahora a mí me encanta tenemos un picado de noticias. Pasaron un montón de cosas esta semana. Un montón nos van a quedar afuera. Recién mientras que hablaba Nat, me acordaba que le hicieron una entrevista a Lemoine y... No, mirá, y Keila se agarra la cabeza y se preguntó, pero ¿qué van a decir? ¿Que Astiz era un nazi? Sorprendida Lina Lemoine. No sé, amiga, ¿vos qué decís? ¿Qué te parece? Claro, no, terrible. Les recomiendo, o sea, si quieren matarse, pero miren la entrevista de Lemoine, que es tremenda. Socialista no es. No, más No bien. precisamente. Terrible esa mujer, por Dios. Pero bueno, hablando un poco de la política en la ciudad de Buenos Aires, van a haber elecciones en la ciudad de Buenos Aires y hay 17 candidatos que encabezan las listas. Por el PRO va a ir Silvia Los Penato, una conocida... ¡Oh, mirá! Todavía yo me la acuerdo esa. Una conocida macrista, sí, las mujeres la recordamos mucho porque fue como, hizo un discurso hermoso para defender la interrupción voluntaria del embarazo y ahí nomás votó cagar a palos a los jubilados en la reforma previsional. Todo por un mismo precio. Fue tremendo. Larreta va por fuera del PRO. Sí. Él dice que quiere volver a Buenos Aires. Publicó toda una cosa muy emotiva. Porque diciendo, tiene olor a pis. Dice que tiene olor a pis. Igual tiene razón Larreta. Tiene olor a pis la ciudad. Pero no, lo que dice él es que él te quiero Buenos Aires, dijo en Twitter. ¿Y cómo se llama? Y va a ir en un movimiento que no me acuerdo cómo se llama, pero nada, él por fuera. O sea, por fuera del PRO, ¿no? Por fuera del PRO, sí. Ramiro Marra también va por fuera de la Libertad Avanza. Esta va a ser una parte de gente que va por fuera. Fuera, claro. Ramiro Marra va por fuera de la Libertad Va Avanza. en la UCD, la vieja UCD. Pero Marra está por fuera de la realidad. ¡Viva! Dicen la UCD. Uy, sí, otro día hablamos de Marra y su discurso de la gente que está en situación de calle, que lo escuché hoy también. Ay, sí. Terrible. Y Juan Manuel Abal Medina va por fuera del peronismo. Porque el peronismo también está medio complicado ahí, tiene como varias gente por fuera del por fuera y demás. Bueno, por Unión por la Patria va Leandro Santoro. Sí. Por La Libertad Avanza va nada más y nada menos que Manuel Adorni. Les recomiendo por favor ver el spot de Adorni hecho con inteligencia artificial. Ay, no lo vi. No, es terrible, es terrible. No hubo nadie que lo apoyara y que haga una canción, entonces se fabricaron una con inteligencia artificial. Ya me están revolviendo las tripas. Volvamos Buenos Aires, se llama el espacio de Adorni. De Larreta, perdón. Ahí lo encontré. Mirá. Volvamos Buenos Aires. Unión del Centro Democrático Ramiro Marra. Lucille Levy va por Evolución, que vendría a ser la vertiente de Lustó. Sí. Del radicalismo, una chica que viene de la Universidad de Buenos Aires, de la FUBA, militante de la Franja, y la enarbolaban como una de las apuestas de la juventud. Una candidata joven, pero nada, la juventud si sos de la Franja Morada muy válida, no es como una juventud medio... Claro, yo prefiero otro tipo de juventud. Vieja. Paulo Oliveto Lago, de la Coalición Cívica, y Alejandro Kim, de Principios y Valores, que ahí es el candidato de Guillermo Moreno. Ah, sí. Hubo todo un hype muy grande con Kim, que dicen que es buena onda. O sea, ya tenemos 3 listas del peronismo distintas. Sí, hay una canción muy buena que es tipo, no votes a Santoro, que es un radical, no me acuerdo cómo es la canción. Marcos, si la tenía la canción por ahí, después ponerla, porque está buenísima.
Y después está Yamil Santoro, Claro. que hubo un quilombo ahí con Leandro Santoro, Claro. que hubo un quilombo ahí con Leandro Santoro, que le usó el apellido, qué sé yo. Eso era apellido. El nombre también. Sí. Mandó al hermano para que la lista sea Leandro Santoro, pero después dijo Oso, no va por ahí. Y el chabón este asumió en reemplazo de García Moritán, que es el marido de Pampita. Claro, ahora sí, ahora lo conocemos. Ahora es el ex marido de Pampita. Para que acabo de leer algo, que yo no estaba al tanto. Escuchen. Candidato número 13. Ricardo Caruso Lombardi. Ah, sí, lo ¿Cómo escuché, que Caruso Lombardi va a tirar ahí humo a la ciudad? Movimiento de Integración y Desarrollo. Mirá, va Caruso Lombardi, no Sí. te puedo creer. Bueno, Federico Winocourt del Nuevo Más, también un militante universitario. César Biondini, el hijo Sí. de Alejandro Biondini. Mila Subrigen, de el Movimiento Nueva Generación, una ruptura de la libertad avanza. Marcelo Pereta, del Movimiento Plural, es el secretario del Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos. Mirá No vos. estaba muy clara su filiación política. Che, pero cuánta fragmentación, ¿eh? Mucha fragmentación. María Eva ¿qué quilombo este apellido? Pará. Koutsovitis, Confluencia por la Igualdad y la Soberanía. Es una ingeniera civil especializada en energía hidráulica y viene del espacio de Claudio Lozano. Y después tenemos a Vanina Biasi por el Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad, junto con su segundo candidato, es nuestro queridísimo compañero Luca Bonfante, de la Juventud del PTS. Que lo han tenido acá en piso, ustedes. Sí, hemos tenido un especial con Luca, maravilloso. También recomiendo otro jingle, ahora arrancan los jingles, con la canción de la de Me volvió loco tu forma de ser. Sí. Salió una de Me volvió trosco tu forma de ser, que está re buena. La recomiendo. Hecha con inteligencia artificial también. Bueno, eso por la ciudad de Buenos Aires. Un quilombo grande como una casa. Son 17 candidatos a legisladores con 17 listas. Y después en la provincia de Buenos Aires parece ser de que hay una disputa ahí por si se desdoblan o no las PASO, o sea, separarlas de la elección nacional. Por un lado, en contra tenemos a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Perdón, ¿las paso no? Las paso No, me las parece que se perdón. están por eliminar también. Se desdoblan las elecciones. Las elecciones legislativas. Claro. Bien, Nat, que ahí me corrige. Claro, en la provincia de Buenos Aires se separan de las nacionales. Por un Sí. lado, Cristina está pidiendo que eso no suceda. Y del otro lado está Axel. Axel en un movimiento que se llama Movimiento de Derecho al Futuro, con un listado bastante extenso de intendentes que lo apoyan. O sea, porque del presente mejor no hablemos. Axel No. va derecho al futuro. Construir futuro. Acá no ha pasado nada. Después, ¿quién gobierna? El futuro. Vamos el futuro. Y Cristina, bueno, nada, una clásica disputa de poder, porque que si se produce el desdoblamiento, lo que mostraría sería como la representatividad de Axel en provincia. Y después, por el lado de la oposición a Axel, o sea, dentro de ellos mismos, plantean cosas muy curiosas. Por ejemplo, yo leía a Mayra Mendoza que estaba en contra porque nadie va a hacer 2 elecciones, es mucho laburo. O sea, la excusa era esa. No, yo estoy en contra. bien ideológica. Yo estoy en contra porque es mucho laburo. Ok. Dice, no tenemos tanta gente para hacer 2 elecciones, Axel. Eso le respondió así como, entre otras cosas, ¿no? Quiso hacer algo más fundamentado, pero eso era lo central. No tenemos tanta fuerza para hacer 2 elecciones. Ajá. Así que estoy en contra, Axel, de que me desdoble la Pero encima elección. todavía no se definió la parte legal de Cristina, donde puede comprometerla como candidata, con lo cual qué posición va a ocupar Cristina también está en duda. Claro, ¿y qué todavía está todo candidatos? poco claro. Claro, ¿quién va a dirigir la cámpora? También. ¿Qué intendentes? No hay un referente claro. Está complicado el panorama. Pero bueno, nada, esto. Se están matando en una rosca por arriba, mientras que los jubilados cobran 260.000 pesos. Mientras que. Y en esa rosca están todos. Está Daer, como contaba Fer, que dice, bueno, no me importa nada, que hay que construir poder, qué sé yo. Nada, yo vine con esa noticia. Bueno, seguimos con la de Fer. No, algo cortito para no dejar afuera, que esta semana la situación en FATE ha empeorado, se dieron nuevos despidos. La respuesta de la base y del SUDNA fue bastante contundente, han decidido continuar con un paro que vienen llevando adelante. Hubo una asamblea que votó y ratificó justamente esta medida.
va a haber movilizaciones, decidieron movilizarse a Márquez y Panamericana. Bueno, desde la agrupación Granate, junto con otras listas, hicieron hincapié que es necesario discutir todo esto en asamblea para poder avanzar en cómo se enfrentan estos despidos, que está entrando también dentro de esta oleada de despidos, como venimos en la campaña que venimos haciendo nacionalmente contra los despidos discriminatorios, y FATE viene sufriendo ya desde el año pasado, que quisieron sacar un turno, vienen achicando laburo, con algo muy loco porque se estoquearon mucho durante un tiempo, y después de ahí en adelante arrancó toda una secuencia para achicar y avanzar sobre las conquistas de los trabajadores. Así que bueno, seguramente también se va a enmarcar dentro del paro que vamos a tener el miércoles, donde ahí se están sumando más gremios, que lo cual estaría muy bueno que sea un paro activo y que confluya incluso con los jubilados, sería una gran muestra de organización. Porque hay y avanzar. movilización un día para el otro. Sí, aparte está convocado, las centrales sindicales en su mayoría están convocando para el mediodía, y cuando la movilización de los jubilados siempre arranca a las 5 de la tarde, así que bueno, vamos a ver cómo se desarrolla. Lo importante es que se está avanzando un nuevo paro, y lo ideal sería que sea primero votado y discutido en cada lugar de trabajo para que se discuta la modalidad y que sea activo y se pueda movilizar. Estamos quedando en los últimos minutos de... Bueno, re bien. Sí. No, yo solamente me queda comentar, porque ya también estamos en el cierre, que este miércoles pasado hubo nueva ronda de los jubilados, también se sumaron distintos sectores, docentes, sectores de salud que siguen luchando, personas con discapacidad, también preparando ellos cómo van a hacer junto con lo que comentaba recién Fer del paro nacional. Bueno, nada. La semana que viene vendremos con noticias de si hubo paro, no hubo paro, qué sucedió, son 36 horas. ¿Qué va a ser el transporte? No, y los docentes, ¿no vieron lo que hicieron? Tiene pocas ganas de hacer paro a nivel, le erraron a la fecha. Nada, Te confundieron el miércoles con el jueves, o sea, un flyer nacional salió con las fechas mal, o sea, Bueno. esa poca gana de salir bien. Bueno, yo creo que ya llegamos al final, ¿o no? Ya estamos, charlamos una banda, así que De nada, todo bueno. hoy. Copamos el programa Los Discas. Sí, los discas, yo que debuté como conductora, Muy bien. como pude. Guarda Pobre Keila, Kai, que la cuando vos tenemos en necesites, cuarentena corriendo por las paredes. cuando necesites Kay, yo acá, flama, Así que nada, la frase de Kay, chicos, es la frase de Kay, así que yo no la voy a decir. Les voy a mandar un beso enorme y nos vemos el viernes que viene. Adiós. Bueno, hasta el viernes.